Bueno, muy buenas noches. Dando continuidad entonces a las actividades de la titulación. Entonces, nosotros vamos a desarrollar a partir del día de hoy y hasta finalizar este mes una evidencia que corresponde a las redes sociales de la PYME. Y esto está asociado a la competencia de estructurar la estrategia de mercado digital de acuerdo con los objetivos de campaña y normativa legal. En este caso, la actividad que se va a desarrollar, pues pertenece a todos los datos que incluso hemos trabajado anteriormente, las evidencias, que corresponden a realizar un plan precisamente de comunicación. Entonces, en este caso, eh, el resultado de aprendizaje, que es promover el plan de mercado digital de acuerdo con las características y el segmento del mercado. Entonces, en este caso, pues las redes sociales están precisamente dentro de todo este componente que está precisamente montado dentro de un plan. Entonces aquí pues vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta para poderlo desarrollar cada uno de esos contenidos. Eh, Aquí en términos generales, la guía pues nos establece precisamente los siguientes criterios. Son acciones que van a ser precisamente desarrolladas por grupos de trabajo. En este caso, la estrategia de comunicación va a estar necesariamente anclada a otro componente que ya se trabajó, ya es un documento que nos permite a nosotros dar continuidad aquí a la construcción de la marca. Entonces aquí nos referimos al manual de identidad corporativa. En este caso, tenemos que contar con ese documento, la información que allí quedó consignada, para también ir continuando con el buen ejercicio de potencializar precisamente la marca, la empresa como tal. Entonces, generando esa identidad, pues también nos empieza a través de las redes sociales a que un cliente empiece precisamente a interiorizar y a identificar la marca como tal. Entonces, en este caso, también forma parte de la estrategia de comunicación, forma parte de ese plan de comunicación. Entonces, ahora con este ejercicio ayudamos, o más bien continuamos, con dar a conocer a la empresa a través, en este caso, de las redes sociales y la web. Entonces, todos los clientes ya nosotros los tenemos identificados, ya tenemos muchos datos en relación al mercado objetivo, lo que pretendemos alcanzar, el grupo, los grupos etarios, los perfiles sociodemográficos que nosotros también ya hemos identificado, los cuales nosotros precisamente apuntamos a que la intención de ese cliente sea finalmente el adquirir el producto o el servicio. Por otro lado, pues vinculando este concepto de la planeación y todo lo que ya hemos identificado en el brief táctico y los datos que tenemos precisamente de esas estrategias comerciales que en gran medida ya tenemos plasmadas en diferentes documentos, vinculándolo con la comunicación. Yo insistiré siempre en lo que no debemos comunicar porque precisamente ahí empezamos con desviaciones. En este caso no es ajeno ese concepto en las redes sociales. Ser muy cautos, ser bastante acertados, como la mayoría de los casos ha venido siendo, en relación a lo que nosotros registramos en los diferentes documentos. Entonces, eso nos da a nosotros lugar para tener claridad y no desviarnos de nuestro propósito cuando identificamos precisamente el arquetipo de cliente. Entonces ya con esto
tenemos en el documento, en la planeación, tenemos precisamente un objetivo muy claro que tenemos que alcanzar. Recordemos que aquí pues nosotros participamos con las personas de marketing para poder precisamente alcanzar estos propósitos. Entonces, dicho sea de paso, todos esos datos, toda esa información, todo ese análisis que usted ya plenamente conocen y que si es el caso, que hacemos un paréntesis muy pequeño, si es el caso y a partir de pronto los conceptos que identifiquemos acá, en donde vamos a trabajar con las redes sociales, si es el caso y se identifica que por una u otra razón debemos hacer algún ajuste, pues dicho sea de paso que esa situación se corrija o se mejore según sea el caso. Entonces aquí es bien particular. Recordemos que estamos en una etapa de planeación, una fase de planeación. Entonces tenemos que pensar muy bien lo que nosotros, fuera de aquí del ámbito académico, tenemos que pensar muy bien lo que deseamos proyectar, lo que el cliente de la empresa necesita y obviamente nuestro cliente como empresa, ¿no? Entonces, recordemos que aquí pues finalmente nosotros trabajamos para una organización y esa organización depende de esos clientes. Entonces, si es el caso de que por alguna otra razón no se identificó alguna particularidad en relación al mercado, en relación a los datos analizados, si hay que hacer ajustes, se hacen, porque precisamente aquí en planeación es donde podemos hacer esas correcciones para cuando lleguemos a ejecución no tengamos esas sorpresas de pronto un poco, llamémoslo, malucas y que muchas veces nos van a coger muy cortos de tiempo, estamos sobre la marcha, de pronto no tenemos recursos, por eso esta primera, o es más bien esta fase de planeación, también tiene que ser muy bien pensada, muy bien articulada. Ahora, en este caso, con las redes sociales, pues todas tienen unas particularidades, pero dentro en este caso, pues estamos dentro de desde un punto de vista estrictamente académico, pero más adelante, cuando ejecuten, ¿sí? Debemos tener precisamente estos parámetros. Crear y configurar redes sociales. Entonces, nosotros ya hicimos un primer ejercicio donde identificamos cuáles eran los mensajes y cuáles eran las redes sociales y cuáles fueron los datos obtenidos precisamente por parte de la empresa. Entonces, esa información ya tenemos allí un punto de partida para poder desarrollar los diferentes contenidos que tenemos acá y dependiendo pues obviamente de las características, condiciones que se tienen por parte del manejo de las redes sociales de la empresa, pues a partir de allí podemos trabajar. Si es el caso, pues en diseñar o establecer unos criterios nuevos, porque nosotros pues hasta ese momento ya hemos tenido suficiente información, es decir, hemos generado criterio para empezar eventualmente a hacer propositivos y si es el caso, pues sin ánimo de demeritar el trabajo de la empresa, de la pyme, pues hacer los correctivos que se necesiten. En este caso, pues de pronto los resultados casi siempre que aparece acá es que no se hizo el seguimiento, no se hace efectivo de pronto el comentario, la observación de un cliente, sino se quedó allí en la red social y no se llevó al otro escenario para que se hagan los correspondientes seguimientos, las acciones de mejora, etcétera. Entonces, aquí nosotros también somos una parte de ese engranaje de la empresa. Entonces, eso también nos habrá que evaluar desde el punto de vista situacional, desde el punto de vista organizacional. Hay unas jerarquías también que se deben respetar dentro de las empresas. Obviamente nosotros somos propositivos y de acuerdo a las dinámicas en las empresas, pues podremos manejar la situación para poder proponer esas acciones de mejora.
Ahora, en este caso, queda en sus manos, es su decisión, pero siempre a partir, obviamente, del criterio, por eso la conceptualización que tenemos a estas alturas del partido, versus la información que tiene la organización. Entonces allí ustedes determinarán si vamos a generar cuentas adicionales, ¿sí? De manera independiente y asignando posiblemente un responsable para el manejo de cada una de las cuentas o dos responsables para el manejo de todas las cuentas. Esto que les acabo de decir es muy relativo, eso es discrecional por parte de la empresa, es decir, ellos son quienes toman las decisiones. Nosotros proponemos esta serie de acciones, ¿no? Entonces, generar cuentas nuevas porque pronto fueron mal enfocadas o la información quedó allí mal parametrizada, no se permite por varias razones, de pronto por aspectos de control o el dominio, etcétera, tener acceso a esas cuentas. Si se hace necesario, pues generaríamos unas cuentas nuevas, independientes, proponer allí quienes, ejemplo, pueden tener acceso, quienes tienen autorización, porque obviamente allí hay una serie de aspectos que debemos validar desde el punto de vista de seguridad de la información. Jefferson. Profe, acá no se toca parte de lo que es la confidencialidad, porque es que Sí, yo puedo hacer este tipo de trabajos, pero para la empresa a la cual le estoy haciendo pues todo el diseño, pues porque en realidad usted sabe la situación con los compañeros que tenía de grupo, y no que yo ya aborde esta situación y ya me quedé pues con esta mi pyme. El caso es, acá no se toca algo legal, en este aspecto, en este ejercicio didáctico, ¿qué? Porque es de que hecho, estoy tomando apropiación de un nombre, de una marca corporativa, sí, y me hago entender, no va a tener algún problema legal, o cómo debe ser la descripción para este ejercicio, porque ese es el problema. en este caso, dicho sea de paso, en el ejercicio real, pues con una organización, si nosotros nos permiten la participación de precisamente apoyar a la empresa, una de las primeras acciones que uno ejecuta es firmar esos documentos de confidencialidad, ¿correcto? En respuesta precisamente a ese marco legal, en nuestro caso colombiano, que corresponde a la ley de habeas data, ¿sí? Y desde esa perspectiva, desde el principio, se deben firmar esos documentos, ¿correcto? Por lo que pues, se acabas de mencionar. Entonces, en este caso, eh, la ley establece precisamente que se debe eh, respetar, porque esto desde el punto de vista legal en la misma ley dice que es un derecho constitucional, ¿correcto? Y bajo esa perspectiva, uno es el titular, uno es el dueño precisamente de esa información. Lo mismo, aquí pues hay varios dentro de la ley, ¿no? Hay varios actores. Un actor es la empresa como tal, ¿sí? Digamos, ejemplo, Coltejer. Ese es un actor a la luz de la norma. Otro actor es el cliente. Otro actor es los trabajadores. Y otro actor son los proveedores. En el caso, dentro de la estructura de la ley, bueno, y el otro actor se me escapa, el otro actor es precisamente el Estado, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa con esta estructura de la ley? Cada uno tiene una responsabilidad.
En principio, pues el mismo Estado es el que propone que se deba garantizar precisamente ese derecho, ¿correcto? Al ser un derecho precisamente constitucional. Ahora, el Estado va a ser el primer garante. Jerárquicamente, desde el punto de vista de la ejecución, el Estado asigna a una entidad que va a ser quien hace las veces de ente regulador. ¿Listo? Jerárquicamente, dentro de la aplicación, dentro del ejercicio de la aplicación de la ley, pues empezamos a hablar entonces desde la empresa. La empresa debe garantizar que la información que el cliente me suministra, ¿sí?, no va a salir hacia el exterior sin la autorización, en principio, del cliente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ley, la empresa debe cumplir con una serie de acciones, ¿sí?, que van a garantizar esa seguridad de esa información. Entonces, dentro del marco legal, dentro de la empresa, debe cumplir con esos parámetros. Entonces, unos temas de seguridad de la información, de administración de la información, de almacenamiento de la información y de entrega de información, salvo, y esto aquí es necesario entenderlo también, y es que la información que sale o va hacia el exterior y que corresponda a un cliente debe estar de por medio, en este caso, bajo una acción judicial. Es decir, un juez es el único que puede solicitar esa información. Ni siquiera el mismo ministerio, en este caso, que puede, por ejemplo, el de las TICs, ¿sí? El ministerio no puede enviar un correo, una resolución que diga, oiga, venga, usted le corresponde hacer esto, entrégueme la información de tal persona. No lo puede hacer, aun cuando sea el ministerio de las TICs. Ahora, el mismo ministerio de Justicia, tampoco, ¿correcto? ¿Quién debe hacerlo? Un juez de la República. Entonces, desde ese punto de vista, la empresa, porque está obviamente, en una situación desde el punto de vista jurídico, entonces el juez es el único que puede realizar ese ejercicio. Ah, que va a ir un senador de la República. No, señor. Prima allí, hasta donde está la ley actualmente, un tema relacionado en donde un juez es el que ordena que se envíe esa información. Por lo demás, la empresa es la garante de esa seguridad de la información. Hay una serie de cosas que nosotros, entonces en este caso, debemos aplicar y es precisamente que en muchos casos ya muchas empresas a partir de este marco legal a sus proveedores les hacen firmar esos documentos, proveedores de servicios de toda naturaleza, ¿no? Entonces, bien sea porque van a hacer mantenimiento, bien sea porque van a hacer algún apoyo tecnológico, técnico, mantenimiento de redes eléctricas, dependiendo. Pero en términos generales, todos los que van a tener acceso a la empresa, se les hace firmar un documento que corresponde a esa confidencialidad, ¿correcto? Eso pues, también es muy situacional, pero la empresa sí debe garantizar eso. Entonces, cuando nosotros llegamos, voy a cambiar de rol, yo soy la empresa SAS Comunicaciones de publicidad, listo. Llego a Coltejer. Entonces, una de mis primeras acciones no va a ser únicamente hacer un diagnóstico, un análisis de información, sino hablar con la empresa para firmar ese acuerdo de confidencialidad. Con eso todos quedamos muy tranquilos en relación a los manejos de información, porque como acabas de mencionar, en este caso, todos los datos que nosotros vamos a publicar, nos tenemos, por ejemplo, el concepto de el manual
de identidad corporativa, donde nosotros generamos un logo, generamos unas fuentes para poder hacer la redacción de documentos, los mismos aspectos desde el punto de vista de manejo de la imagen. Esos son derechos y eso es propiedad intelectual de la empresa, ¿correcto? Que en muchos casos pues queda en la factura, si es impresa, ¿no? Todo el marco legal desde el punto de vista de la imagen corporativa, eso es propiedad intelectual de una empresa. Y no podemos utilizar un logo símbolo de buenas a primeras porque tiene todo un respaldo jurídico en este caso. Entonces, bajo esas premisas, sí, una de las primeras acciones es firmar ese documento de confidencialidad. Hay en dos vertientes, digámoslo de esa forma, que se han trabajado. Una es un formato de confidencialidad. Yo, fulano de tal, identificado de X o Y forma, como persona natural o jurídica, si es jurídica, entonces se abre otro espacio en representación de la empresa XXX, número de NIT, representante legal, hacemos de acuerdo a la ley, la resolución, etcétera, etcétera. Y al final decimos, estamos de acuerdo, firmamos y eso es un acuerdo de voluntad y eso se respetará. ¿Listo? La otra vertiente, por parte de algunos abogados, se construyó un documento que se llama contrato. No formato de confidencialidad, sino contrato de confidencialidad. Y en ese contrato, en la redacción, en el contenido que hay, pues precisamente todo el marco legal. Entonces está el acuerdo, las resoluciones, todo lo normativo que corresponde en este contexto. Y al final, pues está la firma del representante legal y está la firma de, en este caso, del proveedor o del contratista, del cliente, ¿correcto? Y se llega a ese acuerdo de voluntades mediante ese documento que se llama contrato. Queda allí pues todo solventado, garantizando lo que establece precisamente la ley, ¿correcto? Ahora, una aclaración acá. Una cosa es lo que, y esto es para que más adelante, porque los aspectos legales, robándome la frase de un compañero, todo lo que es legal, básicamente, aun cuando uno no sea abogado, debe conocer la ley. ¿Sí? Por varias razones. Una de ellas es porque dentro de los contenidos de la ley, uno muchas veces encuentra oportunidades para poder desarrollar ideas y precisamente crecer, generar a través de esa idea una acción que permita mejorar lo que solicita la ley. En este caso, como les acabo de mencionar, un abogado vio la oportunidad y construyó precisamente este contrato de confidencialidad. Y aquí es donde viene la otra parte de la aclaración. La ley, el decreto, las resoluciones van a decir, la ley dice qué toca hacer. Y los decretos y las resoluciones van más bien enfocados al cómo toca hacerlo. ¿Cómo? Pero ni en la ley, ni el decreto, ni las resoluciones van a decir que es que, miren, en este caso, no va a decir debe construir un formato que diga formato de confidencialidad. No dice así. No lo dice de forma expresa. Lo dice con otras palabras, pero no está textualmente así. Debe llenar un formato de confidencialidad, no lo dice. Lo que sí dice es que debe, por ejemplo, en el caso de la asignación de un responsable de velar precisamente por la seguridad de la información, dice así, un responsable por parte de la empresa. Sin embargo, ahí no dice quién va a ser ese responsable. ¿Qué decidieron las empresas? Muchas empresas, al ser un requisito legal,
le dejaron esto en brazos o en los hombros más bien, en brazos o en los hombros más bien, del representante legal de la empresa. ¿Listo? Entonces, dice allá, se debe asignar un responsable. ¿Cómo asigno y cómo garantizo que sí asigné? Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Las empresas generaron o tienen, por temas de sistemas de gestión de calidad, tienen actas. Y entonces en un acta se hace precisamente la asignación del trabajador con cargo XXX de nombre XXXX identificado con ta, y quién será el responsable. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes cuando tengan la oportunidad, más adelante les compartiré la información del aspecto legal acá. No va a decir debe generar un formato, debe hacer esto en este documento, en este modelo de documento, no se lo va a decir hasta ahora, ninguna, bueno, hay unas excepciones, pero son particulares en respecto a cosas de salud y otros aspectos tributarios. Pero en nuestro contexto general, no dice cómo hacer el formato, qué esquema, qué va a ser el documento, primer numeral de contener esto, segundo numeral tercero, no lo dice así, ¿correcto? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí quedamos claros? Sí, señor, pero bueno, eso me aclaró parte pues de la gestión que se debe hacer. Pues como nosotros, como los intelectuales pues de la estética visual de la imagen corporativa y de la estrategia pues a implementar en las redes sociales. Pero yo hablo también de que qué pasa si las empresas a las cuales le estamos haciendo referencia, en el caso la mía, se dan cuenta si, por ejemplo, le dan por buscar Perfect y resulta que encuentran la página que yo hice en esta actividad. A eso me Ya, refiero también. pues en este caso, bueno, aquí sí tocaría ya hablar en otro escenario para verificar cuáles fueron esas acciones previas. ¿Listo? Antes de Exacto, sino desarrollar. que cómo debe configurarse el correo, debe tener nombre de la empresa, pero debe tener algo que especifique que es material lúdico o que para esta actividad, porque es que aparte que usted nos dice de los derechos de autor, listo, está bien. Sí. Todos nosotros debemos tener en cuenta porque somos autores en esta cuestión, pero para este tipo de trabajo nos referimos de la otra cara de la moneda, o sea, Sí, la empresa a la cual yo estoy haciendo alusión, que no me vaya a meter en un problema legal con la empresa porque tomé prestado su nombre, lo que hace, lo que tomé de ellos como referencia, sus imágenes, porque parte toda de la estética visual uno la hace pues, pero hay imágenes que uno las va a relacionar como, por ejemplo, de los proyectos que ellos manejan y cosas así como para hacer alusión a la estética visual y que el proyecto y la página es de esa misma empresa, pero para evitar, por ejemplo, que ellos buscan y llegan el voz a voz a ellos y que luego se meta uno en un problema legal con ellos que... no, Ay, en este caso pues sí toca hacer la aclaración que esto es una actividad estrictamente académica, ¿correcto? En este caso. Y el uso, por eso, eh, pues hablaríamos en otro espacio para poder precisamente ser más puntuales en relación a la información que se está manejando en el momento. ¿Correcto? Con eso todos quedamos tranquilos en relación al uso y el manejo de toda esa información. bueno, ya en esa parte me tranquilizó. Gracias, profe. Sí, sí, porque pues en estos escenarios, pues hay componentes en donde estos aspectos son estrictamente académicos, ¿correcto? Pero siempre pues hemos desarrollado las acciones con las empresas en la medida en que nosotros, esto es un ejercicio de gana-gana, ¿no? Ganan con el trabajo de nosotros porque estamos adquiriendo un conocimiento, lo colocamos a disposición de las organizaciones y ellos pues toman la decisión finalmente
si de los diferentes productos que tenemos y desarrollamos en las titulaciones, pues si ellos toman como decisión que puedan incorporarla a la organización, que le den un beneficio, pues precisamente lo pueden hacer sin ningún problema, porque en este ejercicio, reiterando, es un gana-gana. Gana la empresa porque aplican conocimiento, puntos de vista que de pronto ellos no han identificado, pero que nosotros a través de la parte técnica, el conocimiento, todo lo que llevamos, podemos precisamente identificar oportunidades que beneficien precisamente a la empresa. ¿Correcto? Pero por lo pronto, pues muchas cosas son también de orden particular. No todas las empresas tienen las mismas, digamos, aceptación en temas puntuales, ¿correcto? Por eso aquí pues la necesidad de que tengamos, como lo acabo de mencionar, tener precisamente tranquilidad en relación a las actividades que nosotros desarrollamos desde el punto de vista académico, no con la intención de generar competencia con la misma empresa, ¿correcto? Que esto es estrictamente académico, ¿correcto? Ahora, en el otro escenario, ya en el sector real, como mencionaba hace un momento, efectivamente, sí o sí, desde el principio, debemos generar precisamente esos acuerdos. En muchos casos, si este paso no se da, previendo uno varias situaciones, porque créame que uno muchas veces va a manejar información que es obviamente relevante, pero que para nosotros desde el punto de vista profesional, ético, principios y valores, pues nosotros no tendríamos por qué empezar a hacer eh, divulgación de esa información que es incluso de carácter reservado muchas veces. Nos corresponderá de pronto escuchar o tener acceso a esa información, a esas bases de datos, y que son datos precisamente importantes, son datos claves, pero que nosotros, desde el punto de vista, más que todo para mí, principios y valores, que esos no son negociables. En este caso, dejarlos muy claros, y si esa parte no se da, yo ya ahí sí hablo a título personal, yo prefiero dar un paso al costado porque después se puede prestar eso para malos entendidos. Entonces, es mejor ser claros, ser muy precisos, muy concisos, porque pues aquí, viéndolo desde otro punto de vista, nomás nosotros cuando ingresamos a páginas de internet y observamos allí que se activa una ventana emergente que nos dice para ingresar a esta información, etcétera, requerimos su autorización para el manejo de sus datos. Entonces allí uno es quien decide si lo suministra o no lo suministra, que eso es otro punto de vista del marco legal, que las empresas, si bien pueden y deben garantizar la seguridad de su información, también allí se abrió otro aspecto, y es que esa información, su intención es compartirla con terceros. Y esos terceros son filiales del mismo grupo empresarial. Entonces así se pueden prestar la información de los clientes. Pero recuerden que eso solo se puede hacer, en este caso, cambiando de rol nuevamente, si yo lo autorizo. Si yo autorizo que mis datos, que se los suministre a la empresa Coltejer, ellos a su vez se lo puedan, voy aquí a hacer una apreciación, no es cierta, pero que por ejemplo se la facilite a la empresa Hace Grasas, porque es del mismo grupo económico. Entonces le prestan las bases de datos y me lo identifican como cliente que está en el mismo sector económico, etcétera, 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 y que se puede precisamente llegar a entrar en contacto
conmigo como un potencial cliente, porque guardo relación en algún sentido con el grupo económico. Entonces, ¿se puede hacer? No. Si yo no lo autorizo, no. Una de los conceptos allí de por qué uno, desde este punto de vista, se debe garantizar ese derecho constitucional es porque yo soy el dueño de mis datos y yo tengo derecho a actualizarlos, a modificarlos, incluso otra acción que uno puede hacer es que lo retiren de esa base de datos. Entonces es parte del ejercicio y parte, en este caso, de la responsabilidad del Estado. ¿Listo? Perfecto, ¿está ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, sigamos acá. Para este caso, entonces, dependiendo de la situación de la organización, pues vamos a trabajar con este tema. Entonces, cuenta de correo electrónico. Aquí, pues, se recomienda Gmail por unas ventajas que tiene precisamente el usar allí este correo electrónico a través de Google. Tiene unas ventajas allí, entonces desde la misma plataforma pues, tenemos otras herramientas que podemos ir vinculando acá, un poco vinculadas al aspecto estadístico, entonces nos va a facilitar precisamente ese manejo de información. El otro es generar un blog, un sitio web en la plataforma. Aquí se recomienda en la plataforma que es gratuita, WordPress nos permite hacer también ahí una ejecución en cuanto a contenido en la web. Los dos son viables, hay que precisamente es desde nuestras acciones, desde lo que nosotros pretendamos, pues podemos proponer una o las dos. Recuerden, dependiendo de muchas circunstancias. Aquí pues variaciones, variables, muchas que se puedan presentar acá. Lo de página en Facebook, regularmente pues esta es una red social que pues se ha mantenido bastante bien posicionada, aun cuando los embates por muchas circunstancias, pero sigue estando presente. Entonces recordemos que digamos comparándola con X, o lo que era anteriormente Twitter, Facebook empezó a desarrollar su otra red social, que es competencia directa precisamente de X. Entonces, en este caso, será un aspecto también clave para que nosotros analicemos las diferentes circunstancias que están rodeando la realidad de la organización. Entonces, por ejemplo, en TIRS, que es la competencia de X, pues estableceremos allí cómo va el tema del posicionamiento de TIRS versus X, o sea, versus Twitter. Depende. Cada red social, cada grupo poblacional tiene o tenemos una serie de preferencias que nos van a precisamente a nosotros como empresa a exigir que manejemos o no manejemos determinadas redes sociales. Ahora, aquí hay otro reto bastante importante y es que todo esto requiere obviamente esfuerzo. Por ejemplo, en Instagram hay que hacer trabajo, como en toda red social, hay que hacer bastante trabajo, hay que tener recursos asignados, ya sabemos que los recursos son tiempo, en dinero, personas o persona que esté a cargo del manejo de las redes sociales, porque básicamente esto también hay que moverlo. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer todo el ejercicio de lanzar la campaña, si lo vamos a hacer por redes sociales, pues nosotros debemos tener un cronograma donde a cada red social tenemos que asignarle un tiempo, tenemos que asignarle un esquema,
tenemos que saber cómo y qué vamos a publicar, qué resultados vamos a obtener precisamente de cada una de esas redes sociales, qué perseguimos, qué vamos a posicionar allí. En todas tenemos las mismas garantías o no tenemos las mismas garantías. Podemos administrar o no podemos administrar datos. ¿Y cuáles datos? Porque una cosa es cuando tenemos una opción de gratuidad y otra es cuando ya nos empiezan a exigir precisamente unos aportes económicos para tener acceso precisamente a diferentes, digámoslo así, capacidades que nos permitan ir penetrando en el mercado. Entonces, esas situaciones con las redes sociales también nos tocará evaluar qué podemos y a qué podemos comprometernos y a qué no podemos comprometernos. Entonces, porque esto requiere también todo un esquema de planeación, de ejecución, de verificación y de acción. Es decir, PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, no podemos dejar que, y no podemos proponer tampoco, que, ay no, montemos 700 redes sociales, listo, 700. Pero las 700, todas nos botan resultados. En algunos tenemos más impacto y en otros no. Pero ¿cómo llamamos a esa conclusión que en unas tenemos más impacto y en otras no? Porque asignamos a alguien que esté pendiente de ese manejo de redes sociales y empezamos a descartar. Pero si nosotros, por ejemplo, publicamos en la red social y por allá a los 3 meses nos acordamos, pues la verdad no hicimos mayor cosa y estamos desaprovechando precisamente una forma de penetrar fácilmente el mercado. Esto también tiene sus aspectos positivos en cuanto a las visitas, a las acciones que se derivan precisamente del ingreso de los clientes a estas redes sociales y la potencialidad que tiene algún cliente y nosotros de poderlo fidelizar a nuestra marca o a nuestros productos. Entonces, requiere manejo. Por ejemplo, si lo vamos a hacer cada semana, cada 15 días, cada 20 días, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso responderá pues precisamente a la dinámica que nosotros identificamos del brief táctico. Entonces, eso es uno de las bases para poder tener en cuenta a qué podemos apuntar. Cada una de ellas pues tiene unas ventajas. Ahora, dentro de el concepto como tal, y aquí es por eso hablábamos del manual de identidad corporativa, que tengan unidad de imagen. Entonces, apliquemos también el otro concepto desde el punto de vista de unidad de imagen. El otro concepto es lo que no queremos comunicar. Entonces, vamos a evaluar las campañas, ¿sí? Si la campaña la desarrollamos para todas las redes sociales o generamos, esto es actuación de cada uno, es independencia ya y decisión de cada uno. ¿Dónde impactamos más? ¿Dónde podemos generar más tráfico? Para que finalmente, pues, que es lo que le interesa a una organización, generar ingresos. Entonces, ¿dónde estamos mejor posicionados? ¿Dónde sí? ¿Dónde necesitamos refuerzo? O si sencillamente nosotros tomamos como decisión que la campaña de un producto o un servicio la vamos a hacer al mismo tiempo para todas las redes sociales el mismo día. Y empezamos allá. Ahí son estrategias para poder posicionar la marca o el producto. Decisiones que obviamente ustedes tienen, creería yo, bases suficientes para empezar a determinar si o no podemos empezar con todas al tiempo o damos, por ejemplo, un día lunes una, el martes otra, el miércoles otra y así sucesivamente. Las decisiones deben de estar dentro del marco de lo que mejor no nos convenga a nosotros, sino lo que mejor le convenga también a la organización desde el punto de vista de las campañas. En este caso, pues a partir de la unidad de imagen, unidad pues de criterio pues para manejar toda la información acá en las diferentes redes sociales. En este caso, respetaremos lo que se determine allí. En este caso, pues ya volviendo, como nos hablaba el compañero, un poco más delicada la situación, porque ya es un manejo de medios. Entonces,
lo que nosotros mencionemos allí. Un cliente puede tomarlo como que es la palabra empeñada. Y esa palabra quedó allí consignada y se convertirá posteriormente en una exigencia hacia la empresa. Me cumple o me cumple, como suele en muchos casos suceder, porque algún aspecto quedó mal allí planteado y pues viene un cliente y hace el ejercicio para que se le reconozca lo que se dio a entender. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la configuración de los medios debe incluir, entonces, imagen del perfil única para todos los medios, encabezado para todos los medios, que es respetando aquí lo mismo, no solo la unidad de imagen, sino unidad de muchas cosas, ¿no? En cuanto al contenido, en cuanto a los, por ejemplo, hay unas cosas que he visto información en una plataforma dice una fecha y en la otra dice otra, pero al final dice estamos en la campaña X tratando de posicionar el mismo producto, pero que desde el punto de vista de las redes sociales, una va para un lado en términos de tiempo y otra va para otro lado en términos de tiempo. En otros casos son ambiguas, ni una ni la otra son concordantes, tiempos desfasados, aun cuando el producto es igual, pero los tiempos de, por ejemplo, de promoción, en una dice una cosa y en otra dice otra. Entonces allí es donde debemos tener precisamente esa unidad. Los encabezados entonces deben ser coincidentes, la interacción entre las cuentas, entonces Facebook e Instagram aprovechamos precisamente esas ventajas al ser de grupos que nos permiten pues precisamente compartir o no compartir información, entonces allí nos van a facilitar un poco el trabajo. Perfil de las cuentas empresariales, pues con el perfil de las cuentas empresariales hay una situación y es que como es más el manejo es más de gerencia, ¿sí? Podríamos eventualmente generar información para esas cuentas empresariales. Aquí uno, pues ya abordándolos de otro ángulo, en cuanto al manejo de la información, pues jerárquicamente hablando, hay cuentas que son institucionales, que únicamente, y correos electrónicos, básicamente haciendo un comparativo con los bancos, solo alguna o un par de personas tienen la autorización de poder hacer algunos ajustes, toma decisiones, básicamente. Entonces, en este caso, sería evaluar si es viable o no es viable. Podemos generar allí un contenido para ese perfil de cuentas empresariales. Si no lo podemos realizar, podemos proponerlo, que recordemos que no es una obligación, esto es ahorita en este momento es un componente netamente académico, pero ya en un ejercicio real, si ustedes identifican allí que posiblemente hay pérdida de fuerza en cuanto al posicionamiento de la campaña, porque pronto allí hay un texto contradictorio a la idea que nosotros vamos a presentar en toda la planeación y en la ejecución de una campaña publicitaria, pues es cuestión de hablarlo, es cuestión de también escuchar, ¿correcto? Para tomar la mejor decisión, ¿correcto? Reiterando que estamos en una fase de planeación. Entonces allí determinaremos. Sin embargo, pues para este caso, pues debemos ir construir. Ahora, la parte que por ahora relativamente fácil, por ejemplo, con las páginas de Face. Entonces, bueno, eso ya lo trataremos en la otra sesión, acerca de cómo podemos empezar a tener datos asociados a ingresos, a eventualmente si se compró o se entró en contacto con el proveedor o el vendedor, y allí precisamente este aspecto de las estadísticas nos empezará a dar precisamente datos que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, bueno, me entraron ejemplo, 50 personas a Facebook observando allí la posibilidad de adquirir 30 productos. De esos 30 fueron efectivos los 30. Hacemos seguimiento a en qué momentos se presentaron esas ventas, hacia dónde fue
orientada a la venta, qué fue lo que salió, qué fue lo que motivó, identificar, pues en este caso no todo es negativo, identificar todo lo positivo que nos permitió que en esta exageración, que por ejemplo en 2 días se hayan vendido 60 millones de pesos. Perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos bien para que se llegara a esas ventas? Y aquí esas ventas es contrastando con periodos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué nos llevó a precisamente generar interés por parte de los clientes? Casos contrarios, ¿qué está pasando? Porque no están ingresando, la campaña está de pronto mal orientada o la temática por el cual, si bien tenemos visitas, la temática aquí en términos de la adquisición del producto o del servicio se pierde porque competitivamente hablando desde el precio, desde el punto de vista del precio, pues estamos cobrando más, un 15 o un 20%, pues, pero de todas maneras, esa información que podemos transmitirla para que desde el punto de vista de mercadeo ayuden a tomar decisiones si se puede bajar el precio o nosotros generar información adicional en que por ejemplo, se nos pasó que hay unas ventajas competitivas superiores de nuestro producto versus la competencia. Y eso habrá que incorporarlo precisamente a ese mensaje, a esa parte de videografía que más adelante podemos trabajar y en donde precisamente vamos a presentar esas ventajas competitivas. Entonces, eso sucede precisamente a través de el seguimiento de las estadísticas. Información de la empresa, entonces datos de contacto, descripción, enlace, entonces todos esos temas pues quedarán inmersos dentro de los contenidos de el mensaje, lo que nosotros publicamos en las redes sociales. Entonces, ahí tenemos también cuidado con, por ejemplo, ahí suelen suceder errores en donde el correo electrónico quedó sin el punto y es una organización. Entonces quedó punto .co y listo. Comercial, pero no, es una entidad del Estado. Antes es .gov.co. Pero si no se queda con el dato completo, el dato correcto de el correo electrónico, del arroba asociado a la cuenta de Instagram, de Twitter o de X, o si por ejemplo el video que nosotros vamos a proyectar de YouTube le quedó faltando una letra, pues obviamente cuando le den clic allí a la información, pues el video no va a abrir y no vamos a tener precisamente acercamiento o la presentación del producto al cliente. Por otro lado, entonces se debe entregar un documento en PDF, ¿correcto? Con los medios creados. Esta actividad, entre otras cosas, nos vamos a demorar hasta final de mes haciendo la construcción, porque ahorita pues uno dice que bueno, es fácil, pero empezar a registrar la información con cada una de las redes sociales y dependiendo de esa complejidad, pues obviamente nos va a tener y nos va a demandar un tiempo importante. Obviamente en el PDF debemos generar entonces el registro, es decir, el enlace del acceso a cada uno de ellos para que pues uno pueda observar precisamente esos contenidos. Una parte que tenemos acá es adicional que se debe realizar una conferencia en línea. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues debido a las complejidades, realizaremos entonces el ejercicio mediante un video en YouTube para que ustedes lo puedan también anexar a la evidencia, dejar esos enlaces allí y poder precisamente hacer la presentación de la evidencia. Entonces dice acá que hacer un recorrido por cada una de ellas. ¿De quiénes? De estos aspectos. Entonces, en este caso, a utilizar esta expresión, ustedes tienen carta libre para determinar, ojo acá, no quiere decir que por más redes sociales que tengamos, tenemos una mayor penetración en el mercado.
¿Listo? Hay que ser cautos porque, reiterando, hay mucha información que después, desde el punto de vista del usuario, va a venir hacia nosotros y nosotros, acá hablando como empresa, tendremos que empezar a orientar esa información hacia el responsable. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene lo situacional. Por ejemplo, si vamos a dejar en Face y que el producto X, Y o Z, entonces vamos a dejar una extensión, perdón, un correo que habitualmente lo tienen las empresas, que es la línea de atención al usuario. Entonces, el correo de esa línea de atención al usuario o el número telefónico con el cual se pueden comunicar para que desde servicio o atención al usuario le puedan precisamente solucionar el inconveniente y ese aspecto no se me convierta a mí en publicidad como un trabajo, comillas, adicional que tengo que empezar recibo la información del cliente y yo a su vez se lo replico al área que corresponde. Por ahora, hablando desde el punto de vista de las competencias, no es de nuestro resorte, le corresponde precisamente a servicio al cliente, dependiendo cómo esté la estructura en la empresa, o de pronto a ventas o de pronto a marketing. Pero son aspectos ya de naturaleza netamente técnica cuando una persona debe hacer una reclamación porque no llegó el producto, le llegó deteriorado, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí cada uno de nosotros va a identificar precisamente desde nuestro rol, lo que vamos a generar allí en esas redes sociales. ¿Listo? Ahora, cargan el producto, entonces la evidencia va a ser diferentes medios, correcto, fotos de diferentes medios y pues la conferencia que la van a dejar en una grabación en YouTube. ¿Listo? Esa presentación que ustedes hacen. El documento igual, un formato en PDF y pues que nosotros tengamos ese fácilmente acceso a toda esta información. Entonces, por lo demás, en este caso, sería la construcción de esta evidencia desde el punto de vista, obviamente aquí, de lo que establece la guía de aprendizaje. Permítanme un segundo. Colocamos aquí el instrumento de evaluación. Profe, qué pena, me hace un favor, me repite, ¿para cuándo este trabajo? Este es está desde hoy hasta el 30 de octubre. Porque pues lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Tiene bastante cosa, bastante detalle para la construcción de la evidencia. Entonces, no es un trabajo, no es un trabajo que sea de pronto, pues uno aquí argumenta muchos aspectos que, que las redes sociales y que uno debe manejar las redes sociales, sí, en efecto uno las debe manejar, pero el manejarlas demanda bastante tiempo, demanda bastante análisis de información precisamente y en ese caso será pues bien demandante en términos del tiempo, ¿correcto? Por esa razón nosotros y por otro lado desde la articulación en cuanto al contenido pues nos va a demandar en este caso tiempo. Entonces empezar a incorporar allí en las páginas el logo símbolo, la letra, el mensaje, el contenido, pues obviamente eso nos demanda tiempo. Entonces, acá tenemos la lista de chequeo, el instrumento de evaluación, sobre el cual entonces vamos a generar pues la calificación. Entonces dice acá que si cuenta con correo electrónico, entonces ustedes argumentarán allí. Si no cuentan y lo proponen o no lo proponen y qué razón lleva a que no se pueda de pronto trabajar con Gmail. ¿Listo? Entonces ustedes realizarán allí la argumentación si es el caso en relación a por qué no se usa. Lo otro, WordPress, páginas en Face,
Instagram, en YouTube, otras de acuerdo a lo que ustedes determinen, ¿sí? Pero todo ese manejo y ese flujo de información a través de las redes sociales, pues genera allí pues este valor porcentual en cuanto a la entrega de la evidencia, que es del 30%. En cuanto a la configuración del modo empresarial, entonces teniendo en cuenta precisamente el manual de imagen corporativa, entonces obviamente yo me voy a referir cuando estemos revisando el documento, nos apoyaremos entonces en lo que ustedes determinaron en ese manual de imagen corporativa, en cuanto al contenido, toda la información que se construyó allí, precisamente para validar, no solamente y aquí me salgo un poco lo académico, sino más bien para que lo tomen desde el punto de vista, como mencioné anteriormente, que se empiece a posicionar la marca. Entonces, todos estos trabajos que hacemos en las redes sociales, pues ya le van dando precisamente esa identidad, dan dando solidez, están dando la personalidad, estamos comunicando también a través de esa personalidad la empresa. Entonces, esa información aquí empieza a ser relevante, empieza a generar, a ser más importante, porque vamos a ir impactando en los clientes, a que nos vayan, como decimos, conociendo. Entonces, los encabezados, la interacción, el perfil de las cuentas tendrán gran relación con ese manual. Obviamente, los contenidos que ustedes vayan a dejar allí registrados, pues también es un valor a tener en cuenta en relación a esos aspectos que ustedes van a precisamente a registrar allí en ese documento. Ahora, lo dice aquí también, claro, unidad de marca. ¿Correcto? Ustedes son quienes determinan. Sí. Comunidad. Yo uso el ejemplo siempre los engranajes. Un engranaje suelto no sirve para nada si el otro no viene y hace circular ese otro engranaje. Entonces es muy diciente ese aspecto en donde pues nos facilita a nosotros entender que una acción aquí pues impacta directamente en otra situación y que eso a su vez dentro de la empresa puede generar, desde el punto de vista positivo, generar ingresos. Pero si un eslabón se rompe, pues obviamente allí empezamos a tener una serie de dificultades. Por eso aquí voy a utilizar otro término, la unidad de criterio nos ayuda precisamente a que todos lleguemos a cumplir los objetivos que se establecen. ¿Listo? Crear el perfil de la empresa, realizar la presentación clara y coherente de las cuentas, eso en relación a, pues, al contenido de lo que hablamos ahorita del video, que es también un aspecto importante. Ya les había comentado que en más de un caso los videos que ustedes han venido construyendo pues han tenido un avance significativo en cuanto al desarrollo de la actividad, en cuanto a cómo argumentan precisamente la evidencia. Entonces, todos esos ejercicios nos van permitiendo a nosotros irnos puliendo, ir mejorando. Yo sé que en muchos casos uno es bastante apático cuando yo genero el video y a su vez observo nuevamente el video y me da pena conmigo mismo porque le cometí un error en este aspecto, en otro aspecto, en otro aspecto, pero eso de allí nosotros aprendemos. Entonces, creo yo que más de un equipo de trabajo ha venido mejorando. De hecho, pues es así. Hay todo, aún cosas, temas por mejorar, como las muletillas, que es muy, muy difícil dejarlas, pero que haciendo un esfuerzo podemos ir mejorando la situación. Entonces, en este caso, vamos a poner, digamos, alguna acción de mejora, ¿correcto? Para nosotros, y en este caso, que la información que consignemos en ese video, pues quede muy bien expresado, muy bien propuesto, muy bien argumentado. Entonces, es bastante sencillo cuando uno construye toda la información, conoce todos, precisamente todos esos registros y puedo argumentar
en este caso, en este video, puedo argumentar muy bien, puedo argumentarlo de manera natural y es sencillo generar precisamente ese tipo de contenidos. Perfecto. Por ahora, entonces, dejamos hasta acá y en la otra sesión, entonces, continuamos desarrollando la socialización y el desarrollo precisamente de estas actividades. Perfecto. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias.